tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que placer enorme reencontrarnos en Filosofía en la Cocina. Esta semana muy especial porque estamos ya dando la última curva, yo diría, a este mes de octubre, esta última semanita que ya nos queda, finalmente para celebrar un gran mes que es nuestra quiebra. Normalmente cuando llega octubre, la familia Mata y Suda se quiebra por la cantidad de celebraciones y festejos que tenemos en este mes. Pero vale la pena porque octubre nos marca la cercanía, de alguna forma, a fin de año. Es un programa también especial porque va a haber que prestar mucha atención. Pero de esto va a hablar la profesora Gabriela Insúa, a quien vamos a saludar en este preciso momento en Filosofía en la Cocina. Profe, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Marcelo. Muy bien. ¿Cómo se saluda a la gente? ¿Qué tal? Muy bueno. Arriba, vamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas Pero noches. esa actitud, claro, una sonrisa, ahí estamos. Hay que ponerle onda. Che, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Estoy muy preocupado porque va a haber que pensar mucho. Yo le digo a la gente que hoy vamos a tener que pensar, vamos a tener que estar concentrados porque se viene, aunque sea brevemente, en pocos minutos, un capítulo difícil. ¿De quién? ¿Quién es nuestro invitado hoy? Claro, usted cuéntele a la gente. Bueno, Immanuel Kant. Entonces estamos preocupados. Filósofo alemán. Y vaya con todo el contenido que hay. Sí. Y después a ver, espero que puedan pensar después de esto que hablamos. ¿Te acordás que yo en uno de los programas, no me acuerdo cuál fue, te dije que la idea no era destruir la filosofía occidental, sino deconstruir? Bueno, esto nos va a ayudar mucho a la deconstrucción de la filosofía occidental, Immanuel Kant. Bueno, si usted me permite, para dar la presentación hoy a Filosofía en la Cocina y a semejante autor y filósofo. El más importante de la historia de la filosofía moderna. Ahora vamos a ver por qué. Esto significa que necesitamos un auspicio de la envergadura del Banco de la Nación Argentina. Banco de Nación otorgan créditos para refacción, ampliación de viviendas, hasta 2 millones de pesos a pagar hasta 10 años en garantía hipotecaria. Banco de la Nación Argentina, cada argentino cuenta. Y hoy nuestro invitado entonces es Kant. Estamos muy preocupados porque tenemos que pensar demasiado. Y la profesora Insúa nos va a hacer, antes de entrar en la parte gastronómica del gran pensador, 1 minuto y medio le doy para que nos introduzca en el área del amigo. Siempre 1 minuto y medio. Siempre poniendo presión. Vamos, a bueno. ver. Kant nace en Königsberg. Königsberg, a ver, nosotros decimos filósofo alemán. Es alemán, por supuesto, pero en ese momento Alemania no estaba constituida como Estado-nación. Sí lo estaba Francia. Francia se constituye como Estado-nación un siglo antes, ¿sí? Correcto. Bueno, él pertenece al movimiento de la Ilustración alemana. Él nació en 1724 y muere en el año 1804, ¿no? Bueno, el pensamiento de Kant, digamos que es un pensamiento, yo lo planteo, pero después lo voy a explicar. Síntesis, 1 minuto y medio, vamos. Digamos, en el pensamiento de Kant existe una raciología imperante. Raciología viene de racismo. Lo dejo ahí. Ah, amiguito, tiro el centro. Él representa el criticismo como movimiento filosófico. El criticismo es la unión entre las dos corrientes históricas de la filosofía que nacen inclusive cuando nace la misma Grecia, ¿no? Que es, por un lado, digamos, el racionalismo que se instala con el humanismo griego y luego, cuando pasamos a la etapa que perdura toda la filosofía clásica y luego, cuando pasamos a la modernidad, aparece la corriente oponente que es el empirismo. Bueno, él une o intenta, digamos, esa unidad entre lo que es el racionalismo y el empirismo. Pero básicamente él fue racionalista. Lo que pasa que luego su planteo filosófico parte de cero cuando empieza a dar clases en la universidad que tiene la cátedra, ¿no? En la Universidad de Königsberg, y ahí él, digamos, le toca leer a Hume. Y cuando lee a Hume, dice que Hume lo ha despertado del sueño dogmático racionalista. Y a partir de ahí él plantea toda su filosofía partiendo de cero. Y llega a crear el idealismo, digamos, el idealismo trascendental, que es su propia
teoría, pero que por supuesto abandona la postura del racionalismo porque él fue discípulo de Christian Wolff, y luego, que era racionalista, y a su vez Wolff fue discípulo de Leibniz. O sea que hay todo una corriente racionalista que influye en él y que por supuesto por eso él primeramente es racionalista. Dígame algo, en el nivel medio, ¿en qué año se da filosofía? En Cava, quinto año, y acá en provincia en sexto año. Porque cuando yo tuve en quinto año, tuve filosofía, sexto, me decían, Kant es teoría de la razón pura. Yo me acuerdo del título. Bueno, lo que pasa es que vos querés que ya lo empiece. No, lo dejamos ¿tiene ahí. algo que ver con lo que está explicando usted? No es teoría, es crítica a la razón pura. Ajá. Porque él tiene, su gran obra Sí. son 3 las obras de él. Tuvo muchas más, pero me refiero que, digamos, la gran obra. Sí. Crítica a la razón pura, teoría del conocimiento. Sí. Crítica a la razón práctica, ética. Y crítica al juicio estético, y que entra toda la cuestión del arte, la filosofía, la religión, bueno, todo va a entrar ahí. ¿Se da cuenta? No te olvides que Kant, y esto perdóname, pero Kant es justamente el pensador moderno por excelencia. ¿Y él qué hace en su postura? Él homologa la filosofía a las ciencias duras, ¿sí? O sea, el intento es permanente de homologar la filosofía a las ciencias duras, para darle ese estatus que justamente ha tenido la ciencia en la modernidad. Acá punto y aparte, antes de entrar ya directamente en nuestra receta gastronómica con la profesora Insúa, queremos hacer una especie de página de ceremonia y protocolo como de costumbre. No olvidarnos de nuestros amigos, nuestros queridos amigos que siempre, todos los martes, permiten que la profesora Insúa esté en Filosofía de la Cocina. ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Con quiénes? Gabriel Russo, sí. En Comunas AM, en AM650. ¿Y quién es la productora general de Gabriel Russo? Claudia Bustamante. Sí. Besito, Claudia. Claudia ha hecho un aporte ayer, pero impresionante, con un texto de Isabel Allende, que ya lo vamos a trabajar. Vamos a elegir cuentos, en algún momento vamos a empezar con esta también temática, que está bueno, ¿no? Cuando entremos en Latinoamérica. Bueno, y próximamente, en los próximos capítulos, parece que vamos a tener una invitada especial. No vamos a adelantar nada. No, todavía no. Pero se viene una invitada, ¿no es sí, cierto? Sí. Bien, punto aparte, Banco de la Nación Argentina, créditos para refacción y ampliación de viviendas, hasta 2 millones de pesos y a pagar hasta 10 años, sin garantía hipotecaria. Banco de la Nación Argentina, cada argentino cuenta, presenta ahora el espacio gastronómico con la profesora Kant. ¿Qué le gustaba? Bueno, nosotros siempre partimos, desde que empezamos Filosofía en la Cocina, con la gran pregunta, ¿qué comía? Bueno, claro. En este caso, ¿qué comía Immanuel Kant? ¿Qué comía? Immanuel Kant, perdón. Bueno, a Kant hay que ubicarlo dentro. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos una taxonomía? Taxonomía es clasificación, aclaro para todos, ¿no? Es una clasificación que habíamos hecho cuando hablamos de la comida en el pensamiento, y dijimos que, digamos, se hacía esa taxonomía o esa clasificación en cuatro, en cuatro, que tenía que ver con los gustos: el salado, el dulce, el ácido y el amargo. Bueno, Kant entra dentro de la gastronomía ácida. Nada es casual. Bueno, yo voy a partir, y esto lo voy a hacer, es una frase de él, ¿no? Sí, a ver. Y que la voy a leer, por supuesto, porque no la retengo. Sí retengo todo lo que es la teoría filosófica, pero viste, las frases ya es como mucho. Bueno, Kant decía, aunque un banquete es una invitación formal al exceso, tanto en el comer como en el beber, hay, sin embargo, algo en él que apunta a un fin moral, más allá del puro placer físico, pues brinda la ocasión de hacer que un grupo de gente pueda conversar mutuamente durante un largo tiempo. Ah, qué bien. Sí, disfrútalo. Disfrútalo que lo que nos está diciendo es que no tenemos que ir de pesca para este plato, ¿no? Bueno, a ver. La comida, digamos, de la familia de Kant era monótona y frugal. Ajá. Frugal ya sabemos, pues lo venimos trabajando, ¿te acuerdas? Con los antiguos, que era todo lo que tenía que ver con las verduras, ¿viste? Las frutas, los frutos secos, bueno. Pero era monótona. O sea, a ver, ¿qué quiere decir monótono? Que todos los días se repetía, exactamente. Correcto. Digamos, que era monótona como la época en que vivió, también, ¿no? Bueno, no me rompan los platos. La aquí.
Bueno, y se servía en Prusia toda la semana cerdo salteado y pescado. Qué rico, ¿Sí? qué rico, Sí, pero no te va a gustar esto, porque el pescado se recalentaba todos los días. Eso quiere decir que es eso. No tiraban nada. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes no comen nada recalentado. No, por favor. A ver, Por sí. favor. Bueno, y también pan negro, que el pan negro se mezclaba, ¿viste? Nosotros ya lo habíamos explicado esto cuando hablamos de la historia del pan, que a veces el pan, el mismo grano del trigo, a veces se desprendía y quedaba como arenoso. Bueno, el pan negro era uno de los que le sucedía esto, porque indiscutiblemente no es lo mismo el trigo, donde se saca la harina para hacer el pan blanco, que el pan negro. Bien, pisemos acelerador, Sí. a ver, vamos. La bebida que digamos, consumía era la cerveza. Mire lo que tengo acá en la mano. Pero lo que vos tenés en la mano es no voy a decir la marca, pero en realidad ellos dicen que era de un nivel de excelencia la cerveza, era una bebida superior y, ¿sabes qué? Al resto de los pueblos que no eran alemanes. O sea, tomaba bien el tipo, tomaba cerveza y era rica en su momento. La mejor. Sí, la bueno, mejor. a ver, yo no la probé, pero dicen generalmente... Sí, ese teléfono está vivo. Sí, dicen generalmente que la cerveza alemana es la más rica. La más rica de todas. Bueno, ¿querés que te dé la receta? Sí, por favor. Digo, la receta rápidamente es bacalao a la miel con espinaca. ¡Ay, qué rico el bacalao! Bueno, les cuento, gente, que nosotros el bacalao lo comemos en casa, pero en Semana Santa, porque después, fuera de esa época, no se consigue el bacalao. O sea, fuimos de pesca, pero no encontramos. Claro, el bacalao de Noruega no lo conseguís acá, fuera de la fecha, salvo que lo mandes pedir, bueno. Entonces, en nuestro caso, lo reemplazamos por la brótola. La brótola. Se puede hacer con cualquier pescado, lo que pasa es que el bacalao es exquisito. Bueno, entonces la receta consta en 4 trozos de bacalao, que yo ahora les voy a enseñar a desalarlo, porque el bacalao viene con la sal justamente para conservarlo, no necesita meterse en la heladera ni nada, ni se pudre. No se echa a perder. Una cucharada de fécula de maíz, que en realidad la receta es harina, pero yo le puse harina y fécula de maíz, las dos. Crema de leche 250 gramos, 4 cucharadas de miel, cucharadas de café de miel, si no queda súper dulce. Y esto es una receta agridulce. Medio kilo de espinacas, uvas pasas, o sea, las pasas de uva, las chiquititas, que pueden ser rubias o negras, y piñones. Los piñones tampoco los conseguimos. ¿Qué es un piñón? El piñón es una fruta seca, es español. Viene creo que de España, de España es. Es muy rico el piñón. El piñón viene como en una capsulita, yo no sé cómo explicarlo, y es salado, es muy rico, muy rico. Como fruto seco es exquisito, pero no conseguí. Así que nosotros no quise alterar la receta y no le puse. Bueno, luego como condimentos va la nuez moscada, sal, pimienta, necesitamos aceite de oliva y queso rallado. Bien. ¿Qué hacemos? A ver. Bueno, lo primero que voy a explicar es cómo, porque por ahí alguno puede llegar a conseguirlo, no sé, o alguien que se los traiga, el bacalao. Es desalar el bacalao. Desalar el bacalao lleva 24 horas, donde uno los tiene que sumergir en una olla con agua y cada 6 horas aproximadamente, entre 6 y 7 horas, tiene que tirar el agua, volverle a cambiar. Más o menos lleva, porque yo de las veces que he desalado el bacalao, me lleva entre 3 a 4 veces que hay que, digamos, cambiarle el agua. 3 veces, porque después yo no me levanto en la madrugada para hacer la realidad es esa. Lo hago 3 veces en el día, 6 son 18. Ahora no se desarma, ¿no? Sí, porque a ver, el bacalao en el proceso que está, ya está semicocido. Entonces vos, por eso tampoco podés, digamos, si bien el proceso de desalación es importante porque si no, no lo podés comer. Claro. Pero la realidad es que se va como cocinando. Entonces, el hervor tiene que ser poco, porque si no se te deshace completamente. Por eso las pencas hay que cortarlas en trozos grandes y siempre tiene que ser bastante, es el lomo del bacalao que tiene mucha carne. Bueno, una vez que está desalado, se deja escurrir y entonces procedemos a hacer la salsa. Se pican bien las espinacas, bien picaditas, se coloca en una sartén aceite de oliva
y entonces ahí se coloca las espinacas, se le coloca la cuchara de la harina y entonces se va, salteando. Luego se le agrega a esto la crema de leche, ¿no? Y finalmente, ahí procedemos con la nuez moscada, un poco de nuez moscada, pimienta, y finalmente lo que hacemos es, agregar de ese mismo líquido, lo pasamos a una tacita, le agregamos una cucharada colmadita de... abundante, digamos. No, por eso, pero las cucharadas... yo lo que pasa es que lo hago a ojo, pero sí, cantidad necesaria, pero en realidad sería como una cucharada de las de café, bien colmada, de fécula de maíz. Ahí lo disuelvo, que no queden grumos, y se lo agrego a la salsa. Una vez que la salsa espesó, bórrenlo. Porque me olvidé de decir que había que agregar el bacalao al preparado. Entonces se va cocinando el bacalao y luego se le agrega, lo último es ¿cómo se llama? Lo que te dije recién, la fécula de maíz. La fécula de maíz. Disuelta. Entonces, una vez que ya espesa, que nosotros vamos viendo y vamos revolviendo, y ya ese líquido se va espesando, se retira del fuego, porque ya está cocinado el pescado. Porque ¿y qué se le agrega? Una vez que agregamos la crema de leche y todo lo que habíamos dicho junto con las espinacas que se van cocinando, ahí se pone el pescado. Yo me había olvidado un paso importante. Entonces, se los deja aproximadamente entre 10-15 minutos y lo último que se le agrega es la fécula de maíz. Entonces, una vez, porque eso espesa rápido, en 3 minutos espesó. Una vez que espesa, que uno levanta la cuchara y cae tipo salsa, ahí lo retiro del fuego y ¿qué hago? Lo paso a puede ser una fuente para horno, la que tengan, redonda, rectangular. Le coloco arriba el queso de rallar, enciendo el horno y gratino el queso. Cuando el queso está gratinado, está listo para servir. Si está mirando este programa Chichita del que haga, le contamos que está sufriendo seguramente porque este plato era de Kant. Lo recupera la profesora Insúa para esta jornada. Y auspiciado por el Banco de la Nación Argentina, tenemos el gusto de tenerlo acá a mano, este plato. Atención con esto, tenemos además una rica cervecita también para compartir. Todo eso, señoras y señores, después de esta explicación, con mucha, pero mucha atención, estimados alumnos, porque va a haber que prestar. Atención porque el desarrollo comienza a partir de este momento. Sí, y estoy viendo que hay ya casi 18 minutos. Entonces, quiero tratar de ir a lo puntual, a lo más importante, porque Kant no se puede agotar en una sola... ¿Y por qué no utilizamos, 5 o 6 minutos? ¿Con eso te alcanza para desarrollarlo en 5 o 6 minutos? No, pero bueno, no importa. Yo voy a intentar ir a lo puntual. Y si es necesario... Veremos la semana próxima una segunda parte. Vamos a ver, porque es muy importante para poder entender todo el pensamiento americano. Tanto él como Martin Heidegger. Son los dos filósofos que yo voy a trabajar, porque si no, no vamos a poder ingresar en el pensamiento americano. ¿Pero por qué decís pensamiento americano? Bueno, ahora si me dejas... Avance. Para abordar Kant vamos a partir de 4 preguntas que él se hizo. La primera pregunta, ¿qué debo saber? Que justamente va a la teoría del conocimiento. La segunda pregunta es ¿qué debo hacer? La ética kantiana. ¿Qué puedo esperar? Y ahí entra la antropología entendida como religión o como una visión social. Y finalmente la antropología, por excelencia, a través de la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Sí? Y cuando yo pregunto ¿qué es el hombre? Aquí estoy parado en la clave de las 3 preguntas anteriores. O sea que esta última pregunta va a involucrar las 3 preguntas anteriores. Y Kant plantea la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico, especialmente en el terreno de la teoría del conocimiento. Es decir, hasta que el pensamiento filosófico kantiano empezó, a funcionar, el centro del pensamiento filosófico era, cómo conocemos un objeto, ¿sí? ¿Cómo conocemos un objeto? Debido a que
en realidad lo que se intentaba era, digamos, apuntar a la forma de ser de ese objeto. ¿Hasta acá me seguís? Sí, claro. Me siguen, ¿no? Espero Sí. que me vayan siguiendo. Es decir, entre qué es un objeto, ¿no es cierto? Y cómo lo conocemos, lo más importante era la pregunta, ¿qué es el objeto? Entre lo que es un objeto y cómo conocemos ese objeto, ¿qué era lo más importante? Hasta antes de Kant, ¿qué era lo más importante? ¿Qué es el objeto? Correcto. Bien, con él se da vuelta esto. O sea, porque todo lo que va a, digamos, a dominar en la, digamos, en la modernidad es el par, yo digo, ¿no? Yo le digo a los chicos la pareja, sujeto-objeto. Y justamente viene de esto. Con Kant, ¿no es cierto?, considera que lo más importante es la forma de conocer que nosotros tenemos, es decir, los sujetos. Y esto permite explicar por qué la misma realidad puede ser abordada desde distintos lugares. O sea, por qué la realidad puede ser abordada desde distintos puntos, porque depende quién conozca, es cómo va a abordar esa realidad. Es subjetividad pura. Acá está el cambio, de la filosofía clásica a la moderna. Y él corona esto. ¿Por qué él corona esto? Porque en realidad quien comienza con el sujeto es Descartes. El yo existo, porque yo pienso, yo existo. ¿Sí? El yo. Correcto. Pero él va todavía más allá y entra en la teoría del conocimiento. Y acá viene el tema. Es decir, el centro fundamental ya no es el sujeto conocido, sino que el elemento fundamental del conocimiento es quién conoce. ¿Sí? No el sujeto conocido. Porque antes era objeto, ¿sí?, cognoscente, que va a ser, y el sujeto, digamos, que conoce. Ahora se da vuelta, se invierte esto. Y cuando veamos Heidegger va a ser sujeto-mundo. Era difícil, eso lo adelantamos, ¿eh? Bueno, pero lo más importante es esto, porque en realidad, digamos que cuando él se pregunta quién conoce, yo debo conocer un objeto, dice Kant, en función de mi forma de conocer. Kant a esto lo denomina la verdadera revolución copernicana del terreno del conocimiento. ¿Por qué copernicana? Porque Copérnico fue un físico muy importante de la... A ver, repetímelo eso. Claro, digamos que yo debo conocer un objeto, ¿no?, en función de mi forma de conocer. Entonces Kant a esto lo denomina, digamos, la verdadera revolución copernicana en el terreno de la teoría del conocimiento. Correcto. ¿Sí? Porque esto da vuelta completamente la teoría. Por eso es tan importante. Ahora no se entusiasmen, no se entusiasmen, porque es muy importante por esto, pero también tiene una teoría que se llama, yo hablé de raciología imperante. Sí. La raciología imperante es la teoría de las razas. Y ahora vamos a ver, muchachos, porque no era ningún santo. Vos decís que tiene una etapa negra, Kant. Bueno, para el europeo no. Discutida. Ahora, para nosotros... Discutida. Discutida, muy discutida, y además yo no la comparto. Bueno, entonces, digamos que lo que hace es considerar que el sujeto del conocimiento, decíamos, es muy importante, mientras que el objeto del conocimiento pasa a un segundo plano. Acá quien basa, por eso él habla del sujeto trascendental, tiene que ver con esto, ¿sí? Porque verdaderamente acá toma protagonismo el sujeto en el acto de conocer, a diferencia de lo que planteaban Platón, Aristóteles y todos los autores de la filosofía clásica. Otro elemento fundamental que Kant va, digamos, a mencionar, ¿no es cierto?, en su concepción, es seguramente lo escucharon en algún momento, y si no, bueno, ahora, ¿no?, es la famosa concepción de la mayoría de edad. No sé si vos lo... No lo vi en clase. No. Bueno, ¿por qué? Porque según Kant, con la Ilustración, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad. Y por lo tanto debe ser ella misma quien decida cuál es su destino, dice Kant, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no tiene ningún sentido, los sistemas políticos, dice él, paternalistas, autoritarios, ¿sí?, sino que la libertad tiene que ser el fundamento del pensamiento político. La libertad, ¿no? Palabra que se escucha actualmente por todos lados. Sí, igualmente, a ver, no nos olvidemos que él pertenece al movimiento de la Ilustración, ya los franceses, digamos, que también están atravesando, bueno, 1789 fue la Revolución Francesa, todo lo anterior, que fue todo el movimiento de la enciclopedia, con Voltaire, Rousseau, Diderot, bueno, que
la enciclopedia porque armaron, digamos, este compendio, ¿no? De ideas. Bueno, era digamos, fue lo previo a lo que se proclama en la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, fraternidad y igualdad, ¿no? Nosotros estamos cursando los 25 minutos ya. Sí. Si no te molesta, no sé cuántos minutos más te quedarían. Y no te puedo decir, porque yo ahora quiero entrar, y no me cortes ahora, porque quiero entrar con la antropología kantiana. A ver, la antropología kantiana es muy importante porque él, en las clases que dio en la universidad, voy a tratar de ser lo más clara y rápida posible. La antropología kantiana, digamos, no podemos hablar de antropología porque aún en este momento, el siglo XVIII, no estaba constituida la antropología como ciencia. Sabemos que las ciencias, la autonomía de las ciencias se da a finales del siglo XIX. Pero en realidad es lo que trabaja en estas clases de antropología, que digamos, se lo llama antropología por los autores que rescatan a Kant, es la geografía física. Y él tenía un pensamiento que lo lleva, digamos, a las clases, y que es que, digamos, así como nosotros estudiamos los ríos, las montañas, el terreno, el tipo de suelo, bueno, y que eso pertenece a la geografía física, también mete dentro de esta geografía física al hombre. Y al hombre lo incorpora justamente diciendo que así como existen distintas geografías, ¿sí? El hombre también, desde lo físico, es diferente, porque tiene que ver con ese lugar que habita. ¿Pero no se encarga la sociología de eso? No. A ver, el hombre... Bueno, la sociología es una de las ciencias que estudia, sí, al hombre en el comportamiento social. Tenés la antropología que va a los grupos humanos pequeños, pero, a ver, entendamos que él está, digamos, relacionando al hombre con, digamos, la geografía física. En este punto, o sea, vamos a ir, y acá viene, porque a la pregunta ¿qué es el hombre?, él contesta desde este lugar, que físicamente, o sea, hay diferencias que son, a ver, son culturales, pero también tienen que ver con ese suelo que habita. Ahí lo voy a dejar porque esto lo vamos a retomar cuando veamos filosofía, pensamiento americano. Pero lo más importante de aquí es, digamos, que desde su visión, él intenta en su arquitectura racional homologar la filosofía con las ciencias positivas, ¿sí? Entonces él intenta por todos los medios, digamos, que la filosofía empiece a homologarse a las ciencias duras, en especial la química, la matemática y la física. Bueno, cosa que es una tarea muy difícil. Retomo la cuestión antropológica para decir que él, justamente cuando lleva adelante estas clases, hace una taxonomía, una clasificación de las razas. Y acá viene la polémica, y acá viene señores, el tema. Acá viene el tema. Y ahí la raciología, porque viene de razas. Quiero aclarar una cosa. El concepto de razas ya ahora está desterrado. Es decir, hablamos de etnias. Las razas pertenecen a las razas de los animales, ¿sí? Hablar del hombre implica hablar de etnia. Sí. Ahora bien, podemos rescatar este concepto de raza como raza, digamos, humana. Hasta ahí, ¿sí? Porque en realidad, hablar de razas por una cuestión de color de piel, no. Ya no. Hablamos de etnias. Bueno, pero no dé vueltas, vaya al hueso. Sí. ¿Cuál es el problema? Ahora bien, ¿Cuál era el problema? en esta clasificación o taxología que él hace, él divide en 4. Clasifica en 4. Y habla de los amarillos, habla de los rojos, sí. Ahora yo les voy a decir quiénes son. Habla de los negros y habla de los blancos. Entonces, los amarillos son los asiáticos. Los rojos somos los americanos. Los negros son los africanos. Sí. Y los blancos son los europeos. ¿Qué te cuento? Que de todas estas razas, ¿cuál es la que él dice que verdaderamente es la raza superior, que tiene que ver con el hombre ario, el hombre europeo, que es, o sea, es Europa? Inclusive él, en un momento, él dice que todos pueden ilustrarse, pero ese todos pueden ilustrarse, él lo está pensando en un todo exclusivo. Y ese todo exclusivo es el hombre ario, el hombre, digamos, blanco, el hombre civilizado. Todo lo que no sea blanco es barbarie para Kant.
Y a los rojos, que somos nosotros, encima es, digamos, para Kant es lo peor. Porque él dice que no pueden ser educados. Porque son, digamos, aquí relaciona, digamos, a los americanos con el clima. Él dice que como pertenecen a un clima cálido, ¿no? Digamos que hace que sean vagos, haraganes. ¿Habrán escuchado? Escucha esto, no, pero escucha esto, porque esto está en uno de los textos de él, que es en... Ay, espérate, que me quiero acordar el nombre, ahora no, se me fue. Cuando se me venga te lo digo. Está en uno de sus textos. Metafísica, me parece, de las costumbres. Bueno, él dice que, digamos, son haraganes, no trabajan. ¿Y qué se hace con aquellos que no pueden educarse para trabajar? Bueno, esto es una pregunta que queda abierta, pero lo que conlleva es el exterminio. O sea que él fue el comienzo del fin. Sí, y él es el precursor justamente del eurocentrismo. O sea, digamos como el que corona el eurocentrismo, porque ya la conquista ya había sido. Pero lo más gracioso de esto, ahora yo te voy a dar las características que le dan los negros. Sí, te digo en segundos. Dale, segundos. Lo más, no sé si gracioso, él nunca salió de Königsberg. O sea, él da toda esta clasificación sin haberse movido de donde estaba. De la casa. Y para cerrar, ¿no? Digamos que él dice que el blanco es el único capaz de razonar. Y por otro lado, ¿cómo va a catalogar él a los negros? Bueno, él dice que la raza negra tiene una gran virtud. Para Kant son aquellos que se pueden esclavizar. O sea, que él está, de alguna manera, convalidando la esclavitud. Porque son muy trabajadores y le tienen miedo a los golpes, y eso es fundamental. Son contrarios a los americanos, porque los americanos no tienen miedo, dice. Están llenos de pasión, ¿sí? Son vivaces, conversadores, simpáticos. Mira todo lo que dice de los negros, ¿no? Y vanidosos. Pueden ser educados, pero solo como sirvientes, como esclavos. O sea, permiten ser entrenados. Son sensibles y hacen mucho por el sentido del honor. Ustedes se preguntarán entonces de dónde viene semejantes inconvenientes que tenemos ahora nosotros, raciales, de tipo racial, ¿no? Estamos hablando de un gran pensador, como fue Kant. ¿De qué época? Lo repetimos. Del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Ilustración alemana. Pero guarda que él, por eso digo, tiene hasta nuestros días tiene vigencia, Kant. Y sí. Esta palabra que después a lo largo de los años te mortifica cuando hablan de los vagos, ¿no? Tal cual. Mira de dónde viene. Tal cual. Profesora. Bueno, punto final a la descripción. Presentamos el plato rápido. Sí, porque se nos va el ya tiempo. son 32 minutos. Pero entonces, dicho esto, de paso, ahora yo me voy a correr un minutito, si usted me permite. Me voy a correr de cámara, la voy a dejar a usted para que, por favor, le pueda explicar a la audiencia. Voy a dejar los platitos para igual ya explicamos. No. Ahora presentamos el plato Hay que ocupar el tiempo, el espacio con palabras. Dale. Ahí te voy a mostrar. Bueno, este es justamente el bacalao. Sí. El bacalao con miel. Vaya mostrando en cámara. El bacalao con miel y espinacas. Y, por supuesto, gratinado con queso en el horno. Estás en plano en cámara todo ahí, ¿no? Sí, igual que se muestra el plato. Bueno. ¿Sí? Ahí está. Listo. Vaya cortándolo. Lo vamos cortando. Vos si querés... vaya explicándolo. No sé si se nota ahí, se ve. Se nota, favor, sí, la cámara. Se va a notar. Lo que pasa es que quedó nosotros porque usamos... Bueno, ahí vamos. Vamos a probarlo. Ahora en cámara y listo. Sí. Ahí estamos. Muy bien. Vos, Marcelo. Ahí está. Buenísimo. Sirva el otro platito. Así lo probamos juntos en cámara. Perfecto. Uno. ¿Cómo lo ve ahí en cámara? ¿Todo bien? ¿Estamos bien en plano? Sí. Buenísimo. Dale. Muy bien. Ahí está. Listo. Fantástico. Volvemos. Ahí tenés tus cubiertos. Volvemos entonces. Hacé la prueba. Ahí estamos. Muy bien. Ya nos despedimos. Quiero contarles algo. La cerveza que nos acompaña hoy, que acompañaba en aquel momento a Kant, es Stella Artois. No tiene nada que ver con la cerveza que él tomaba, pero bueno, nosotros saludamos a la gente de Stella Artois, que fue lo que tenemos nosotros para poder disfrutar de este plato. ¿Algo más? Nada más. ¿Nada más? Próbalo, a ver. ¿Quieres probar? Yo acabo de probarlo, está exquisito. A ver, vamos a ver esto.
Qué rico. Estamos hablando de brótola, en este caso no es bacalao. Nosotros lo hicimos con brótola, así yo lo dije. Muy bien. Parece, ¿no? Sí. Bueno. Profe, ¿por qué no se despide? Bueno, yo ya me despido hasta la semana próxima. Espero que haya sido de utilidad. Igual siempre uno puede seguir indagando. Así que si les interesó el planteo filosófico, se puede seguir leyendo. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos agradeciendo al Banco de la Nación Argentina, créditos para refacción y ampliación de viviendas, hasta 2 millones de pesos a pagar hasta 10 años, sin garantía hipotecaria. Banco de la Nación Argentina, cada argentino cuenta. Así que nada más, señores y señores, muchas gracias por todo. Y la semana que viene seguramente vamos a invitar a alguien también muy especial para continuar con esto, que es la reflexión, apostar un poco al conocimiento, apostar a la cultura y a la filosofía. En este caso la acompañamos con la parte gastronómica, filosofía de la cocina. Profe, gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera cerramos y agradecemos por supuesto a toda la gente que nos acompaña en nuestro canal de YouTube, que es mucha la gente que viene y nos hace preguntas. Gracias por todo. Será hasta luego. Vamos.